Buenas tardes, iniciamos un nuevo programa del canal y el podcast Nuestra Voz y hoy la verdad que es un programa bastante especial porque vamos a hablar de un asunto relacionado con un lugar, con un municipio en el cual nos encontramos además y que es muy especial para el integrante de Nuestra Voz que hoy me acompaña porque es donde él va a vivir y donde tiene su casa. ¿No, Tony? Eso es, Tony. Vamos a hablar además de un personaje, Tony, que falleció aquí tristemente hace pues un siglo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, va a hacer un siglo el año que viene. El año que viene. No, perdona. Sí, el año que viene. No, el año que viene va a hacer 110 años. Sí. O sea, hizo el centenario ya en 2008. Eso es. Pero bueno, vamos a situarnos. Preséntanos en qué lugar nos encontramos, en qué municipio. Nos encontramos en el pueblo de Borox, en Toledo, en la provincia de Toledo. Y el personaje en cuestión, ¿quién es, Tony? Bueno, hablamos de... yo creo que deberíamos hacer a lo mejor un preámbulo, ¿no? Antes de entrar en cuestión, si te parece. Vale. Me estoy pareciendo ahora mismo a Miguel Blanco, ¿no? Cuando empieza a decir, cuéntalo después, ¿no? Y tal. Y nada, bueno, decir que este pueblo pertenece a la comarca de la Sagra, una comarca que también va a ser muy especial para el que habla, porque también voy a vivir en ella, pero en su parte madrileña, ¿no? Recordemos que la Sagra prácticamente en su totalidad se encuentra en la provincia de Toledo, pero abarca algunos cuantos pueblos también de la provincia de Madrid, ¿no? Y de nuestro interés por las rutas vecinales y comarcales y rurales, en una palabra, surgió esta aventura, ¿no? Que vamos a narrar hoy, que fue pues una ruta que quisimos hacer de aquí de Borox, sí. De la que ya hablamos además, porque este asunto del que vamos a tratar hoy íntegramente ya lo mencionamos de pasada en nuestro capítulo sobre los mastines que nos aparecieron ahí. Exactamente. Buscando el río Tajo. Pues es un poco de lo que queremos hablar, ¿no? Que es algo que nos llamó mucho la atención, que fue pues siguiendo el curso del arroyo Borox, que nace aquí en este pueblo y que viene a desembocar como unos 7 kilómetros más abajo en el río Tajo, pues a 2 kilómetros de aquí del pueblo. Yo calculo que sería más o menos 1 kilómetro y pico, 2 kilómetros. En el lado izquierdo nos encontramos una lápida que nos llamó mucho la atención, ¿no es así, Tony? Sí, nos llamó la atención, estaba al lado, según íbamos dirección la desembocadura de este arroyo, pues lo teníamos a nuestra mano izquierda y la tumba llamaba la atención lo antigua que era, ¿verdad? Eso es, yo creo que más que tumba es una lápida de recordatorio. Yo creo que es posible. Bueno, aparte ahora vamos a leer el texto, ¿no? que esta lápida recogía, en el cual se dice que es un recuerdo de sus padres y hermanos, ¿no? Sí. Pero yo creo que seguramente no está enterrado ahí, pero es el sitio en el que murió, porque está el texto que recoge esta lápida, dice: aquí murió Pablo Barroso del Pozo el 10 de mayo de 1908 a los 28 años. Nosotros pensábamos que eran 8 años. Que eran 8 años porque el 2 no se apreciaba. Apenas se apreciaba, pero luego yo lo he descubierto por lo menos a raíz de unas informaciones que encontré en internet, porque imaginaba que alguna referencia debería haber a esta curiosidad y apenas encontré nada, solo alguien que preguntaba en un foro de estos que hay de municipales, me parece que hay una página que no sé si es forociudad.com o algo así, que cada pueblo tiene su foro. Sí. Y preguntaba sobre esta lápida, de que si sabían algo más de ella, que le había sorprendido, que se le había encontrado paseando por este camino igual que a nosotros nos ocurrió. Y alguien me contestó muy escuetamente que sí, que era una persona perteneciente a la familia de los Barroso de Borox, debe ser un apellido por aquí extendido, y que murió a los 28 años. Entonces yo la fotografía la amplié y es cuando comprobé que es que el 2 estaba borrado, pero había un huequecito que más o menos intuía, o sea que esta persona murió con 28 años y por lo visto murió trabajando en esta zona a causa de un accidente. En palabras de esta persona que contestó, decía de una galera que volcó y le pilló debajo. Claro, yo ahí por galera entiendo un barco, o sea, eso, pero claro, debe ser algún artilugio de por aquel entonces que también recibía este nombre, no sé, un remolque o algo con este nombre, no sé, yo no he encontrado un significado
Sí, sí. Yo entiendo por galera también, pues sí, a una embarcación. Sí, ahí se dice castigado a remar a galera, ¿no? Que siempre Exactamente. se ha oído, Sí, ¿no? a no ser, bueno, iba a decir un disparate, que bueno, que fuera una embarcación y tuviera más caudal el río, que no creo, ¿no? No me consta a mí que Que no me este consta. arroyo por lo menos... Porque el no, mar seguro que hace un siglo no llegaba no, hasta aquí, aquí. aquí no. Con lo cual, Aquí nos pilla un poquito retirado. bueno, pero puede ser, ¿no? Que estuvieran construyendo una embarcación para el mismo río Tajo, ¿no? Sí, bueno, el río Tajo ya se sabe que ha habido a lo largo de la historia... No lo sabemos. Hubo un proyecto, por lo menos en época de Carlos III, de hacer navegable incluso el Manzanares, de Madrid hasta Lisboa, ¿no? Uniéndose con el Tajo, pues no sé si en este tramo pasaría porque se uniría con el Tajo, donde el Manzanares viene a desembocar al Jarama, y luego el Jarama, un poquito más adelante de Aranjuez, viene a desembocar al Tajo, que es justo un poquito más arriba de donde se une el arroyo Borox, que es el que nosotros bajamos y luego remontamos a la vuelta con el río Tajo, ¿no? Entonces estamos en esta zona, ¿no? Sí. Vamos, no, yo creo, no sé, no sabemos a qué se refiere, pero yo creo que se referiría a otra cosa, evidentemente, y ya lo que nos aclaró, por lo menos, que nosotros nos fuimos con la idea al ver la lápida de que era un niño, pertenecía a un niño de 8 años. de 8 años, pero no, era una persona ya adulta, y bueno, de 28 años, en realidad, ¿no? Sí, sí. Y con el paso de los siglos, vamos, prácticamente algo más de un siglo, y todos los acontecimientos históricos que han ocurrido, se ha respetado ese monumento, Tony. Sí, eso me acuerdo que lo comentamos y fue una de las cosas que más nos llamó la atención. Yo imaginé, no sé, está muy a la vista, además, no está nada escondido, ¿no? Y todas las personas, que es un camino que se nota que siempre ha sido un camino más que secundario, ¿sabes? Porque no es un lugar muy de paso, pero han debido pasar miles y miles y miles de personas, no solo incluso de aquí, de estos pueblos alrededor, sino de, no sé, caminantes curiosos que habían pasado por ahí por la zona, gente que ya ha ido a trabajar a las fincas circundantes, y llama la atención que se haya mantenido y se haya respetado ahí, ¿no? Que para mí es como una esperanza, ¿no? Un poco de la humanidad, de que no somos tan vándalos a veces y que a veces solemos respetar pues construcciones o recuerdos especiales a personas ya difuntas, ¿no? Y en este caso yo el primer recuerdo que me vino fue por la Guerra Civil, saber que esto estaba bastantes años antes de la Guerra Civil ahí colocado, y que seguramente por ese valle han debido pasar hasta tropas. Seguro. Aunque sea un lugar secundario, no es un lugar claramente importante de paso, pero han tenido que pasar tropas y de todo, y ahí ha permanecido, ¿no? Cuando, no sé, a mí que me gusta la arqueología, por ejemplo, sé que siempre han solido ser lápidas más antiguas, o sea, a lo mejor lápidas romanas y medievales, pero que muchas de ellas han acabado formando parte de cercados. O sea, para construir cercados y dividir los campos, incluso incrustados algunas veces en muros, se han hallado muchas veces lápidas de todo tipo y de todas las épocas, ¿no? Entonces, es una cosa que nos llamó, como tú bien has apuntado, la atención, ¿no? Tampoco estamos hablando de siglos y siglos, acaba de pasar de la década pasada, acaba de cumplir el primer siglo, pero está muy a la intemperie, al lado de un camino, muy ahí, no hay nadie alrededor, no sé, me ha resultado curioso, y esperemos que se siga respetando por mucho tiempo, ¿no? Sí, llama la atención, Tony. Bueno, sí, me comentaste, ¿no? Querías estuvimos hablando un poquito también del tema que queríamos tratar un poco, que también nos ha hecho reflexionar sobre la importancia que ha tenido desde la antigüedad relacionado con los cultos antiguos, las divinidades, que muchas veces se situaban también en el culto no solo a los antepasados. En este caso estamos hablando de un hecho concreto de época contemporánea, pero nos hizo reflexionar sobre todo por su significado, la relación que siempre hay de los caminos, y sobre todo los cruces de caminos, aunque en este caso no estamos hablando de un cruce de caminos porque no se encontraba en un cruce, simplemente se encontraba a un borde de este camino, pues la importancia que han tenido del antiguo, ¿no? Que han sido muchos caminos y cruces de caminos han sido sacralizados, ¿no?
Ahí tenemos el caso de los cruceiros gallegos, por ejemplo, Sí. que según se dice, bueno, son la cristianización de lugares en los que ya se rendía culto a divinidades galaicas, divinidades celtas, prerromanas, incluso, y dioses romanos también, posteriormente, ¿no? Y es un poco también lo que nos hizo reflexionar sobre ello, y sobre todo también se habla de que en muchos de estos lugares, no sé por qué siempre se habla que suelen ser lugares propensos también a los fenómenos paranormales. No sé si nos quieres contar algo sobre eso, o más o menos, o sea, incluso hoy en día, ¿no? Las carreteras, antes eran los caminos donde muchas veces decían que había apariciones, Sí. incluso por lo que hemos comentado, se situaban a las divinidades antiguas en lugares de este tipo, y hoy incluso este tipo de mitología, este tipo de leyendas han llegado a nuestros días a través por ejemplo, de lo que se conoce como el fenómeno de la chica de la curva. Ah, sí. Hay multitud de ejemplos de lugares en los que dicen que se aparece una chica en un coche, o que hace autostop, se sube y le dice que ahí murió y luego desaparece. No sé, ya hablamos de un ejemplo que hay cerca del Escorial, en el puerto de la Cruz Verde, ¿no? Entonces hay mucho... A mí por lo menos me revivó también ese tipo de reflexiones al encontrarme esto, ¿no? Aunque esto en realidad no tenga tampoco mucho que ver, claro, porque es una persona simplemente que ha muerto ahí y sus familiares han colocado una lápida para recordarle. Sí, sí, exactamente. ¿Y qué más podemos añadir, amigo? Bueno, o sea, a mí me gustaría hacer también una mención bueno, pues a lo que cuenta Estrabón también, de algo relacionado también, ya que estamos al final de este programa que estamos dedicando a esta curiosidad que nos encontramos, está relacionado un poco en cierto modo con los caminos y la muerte. Me gustaría mencionar lo que nos cuenta Estrabón en su libro tercero de su gran obra, de su gran geografía. Pues el libro tercero, que está dedicado a la península ibérica, cuando habla de las etnias o tribus celtas de la península ibérica, nos contaba que algunas de ellas tenían, los ancianos de estos pueblos tenían la costumbre de, cuando tenían alguna enfermedad, para no ser una carga a su comunidad y tal, y no tenían un remedio en la misma, ellos mismos se iban a los caminos, se alejaban del poblado y se iban a los caminos para ver si algún forastero, algún caminante que por allí pasara, supiera El remedio a su enfermedad. el remedio a su enfermedad, eso es, evidentemente, y si no lo Curioso. encontraban, pues se dejaban allí morir, ¿no? Entonces es también como, a mí me vino también ese recuerdo, ¿no? De esa conexión, esa simbiosis, no sé, o es un poco ese simbolismo que estamos hoy realizando entre lo que son los caminos y la muerte, ¿no? Y se decía pues esto, de que ellos iban allí, y allí, si no encontraban a nadie que les solucionara su mal, allí morían. Allí mismo fallecían. Sí, no sé, es un montón de reflexiones a mí y luego lo que te he comentado me llama la atención. Tampoco estamos hablando de algo fuera de lo común, porque esto podría ser una lápida más de cualquier cementerio que pueda visitar aquí. A mí no es que sea un morboso de eso, pero sí que últimamente en algunos de mis viajes por zonas así rurales y tal, aparte de que hay cementerios muy recomendables de visitar porque son una maravilla. Me acuerdo, por ejemplo, del cementerio de Cambados, Sí. allí en las Rías Baixas, en Galicia, de un cementerio también, el cementerio de Comillas, en Cantabria, que pude ver el año pasado, o de uno que tenemos aquí en esta zona del centro de la península más cercano, que es el cementerio de Virihuega también, que se encuentra dentro de lo que son las ruinas del castillo de Virihuega, ¿no? Y son muy curiosos. Entonces se pueden ver lápidas. Yo he visto, más allá es complicado, pero yo he visto muchos enterramientos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y esto estamos hablando ya de una lápida de principios del siglo XX, hace bastantes años, pero ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no es que tenga una particularidad que le haga más especial que cualquier otro, pero sí lo tiene el encontrártelo en un lugar tan apartado, y aunque tampoco estamos hablando de un enterramiento, ya decimos que es una lápida de recuerdo, como se ponen también en las carreteras, Pero no ramos de flores. no lo sabemos, Tony. A lo mejor está el cuerpo ahí. Puede ser, también. pero yo lo deduzco por la frase
Yo lo deduzco por la frase que acompaña la lápida, ¿no? ¿La frase cómo era, Tony? Sí, dice, bueno, aparte de decir aquí murió Pablo Barroso del Pozo, el 10 de mayo de 1908 a los 28 años, y acaba la primera frase y te dice, recuerdo de sus padres y hermanos. Recuerdo, como... También es verdad que tú puedes hacer una lápida de recuerdo, o sea, la estás haciendo un recuerdo también en el lugar de su tumba, ¿no? Si estás en un cementerio, por ejemplo, pero aquí suena más un poco como que es el lugar donde ha muerto y te han ido a dejar un recuerdo ahí. Sí, no tiene sentido que esté ahí el cuerpo porque ya hace 110 años supongo que habría una legislación al respecto. Lo desconozco, pero yo creo que sí, que la debería haber, porque yo creo que esto... un cuerpo creo que viene del principio del siglo XIX para acá, porque anteriormente a este siglo se enterraban las iglesias. Los que eran, ahí había un clasismo muy grande, entonces los que eran familias pues, más poderosas y de más adineradas y tal, los enterraban dentro de las iglesias, y bueno, y dentro de ellos los más todavía poderosos en las mejores zonas de la iglesia, o sea, cerca del ábside, ¿no? Porque consideraban que ahí estaban más cerca de Dios, pero luego la gente humilde, que era la mayoría, como somos la mayoría también hoy en día, pues te enterraban fuera de la iglesia en los alrededores. Pero ya a partir pues del siglo XIX, ya con las ideas liberales, con el aumento, aunque todavía no ocurrió como en el siglo XX, pero pues el desarrollo urbano, sí. Pues hubo más aglomeraciones, las poblaciones crecían en los centros urbanos y ya pues se empezaron a enterrar fuera de las poblaciones en lo que ya se conoce, en lo que conocemos hoy en día por cementerios. Pero el fenómeno de enterrar en los cementerios es algo de la época contemporánea, o sea, muy cercano, del siglo XIX para acá. O sea, es algo que pensamos que ha sido así siempre, pero es algo muy reciente en realidad. Claro. Sí, aparte digo yo, que tendrá que ver con por el tema de ciertas enfermedades y demás. Los cuerpos no los puedes enterrar donde quieras, tiene que haber ahí un orden establecido, como son las legislaciones. Aunque si una persona muere en un determinado lugar y se le entierra, la naturaleza es muy sabia y va a deshacer ese cuerpo más rápido de lo que creemos, ¿no? Sí, más rápido de lo que creemos y bueno, al ser un fenómeno natural, yo creo que mejor que tenerlos aglutinados todos en un cementerio convencional, ¿no? Bueno, más que cementerio convencional, en un espacio como puede ser un templo en mitad de la población, porque se comentaba que durante siglos, evidentemente, esta solución que se buscó, se dio a partir del siglo XIX, cambió la mentalidad, en cierto modo, y esto se solucionó de esa forma, pero anteriormente ya se daban los problemas, porque se venía enterrando en los templos desde hacía siglos. Entonces decían que tenían que hacer hueco para meter a los nuevos muertos, y decían que las iglesias eran, lo que tú dices, eran unos focos de infección increíbles, porque yo me acuerdo oyendo hace años pues un podcast en internet, hablaban sobre este tema, ¿no? Que es donde yo descubrí este tipo de informaciones que estamos aportando, y recuerdo que decían que tenían que levantar las losas de dentro de las iglesias, sacar los restos, muchas veces no quedaban bien encajadas, salían los olores de los cuerpos putrefactos, ¿no? Y nada, y era pues eso, pues imagínate, pues era lo que tú dices, era algo que iba contra la higiene y la salud pública, vamos. Claro, sí, exactamente. Con lo cual, bueno, no sabemos si este Pablo Barroso está enterrado aquí, tiene pinta de que no. Pudiera ser que estuviera en el pueblo, en el cementerio del pueblo, sería una cosa curiosa de averiguar, sí, ¿sabes? O sea, como algo de... Aunque en este pueblo, no sé yo dónde estará el cementerio, me parece que no hay. Sí, no, tiene que haber, todos los pueblos tienen cementerio, todos los municipios, alta, y este tiene ayuntamiento propio, y incluso sin ayuntamiento propio, todos los núcleos de población suelen tener. Hoy en día quizás no, a lo mejor ya los que son aldeas pequeñas y tal ya van a lo mejor a la cabeza de municipio a enterrarles, pero sí, este pueblo tiene 6.000 habitantes o por ahí, ¿no? Puede tener Borox, ¿no? No, tiene 4.000. Ah, 4.000. 4.500. Sí. El caso es que esté o no esté, Tony, una forma de morir, sobre todo muy
prematura, ¿no? Prematura y traumática, ¿no? Porque morir aplastado por una galera. Una galera. Que no sabemos lo que es, a ver si nos podéis ayudar con algún comentario a qué se pueden, a qué se pueden referir, que no sea un barco, evidentemente. A mí me da que puede ser un barco para navegar por el Tajo, pero bueno, no lo sabemos. De todas maneras, yo tengo entendido que por el Tajo se ha navegado poco, ¿eh? O sea, por lo menos aquí en esta, si nos estuviera yendo en Lisboeta, diría que por allí, con el pedazo de esturión que tiene allí, claro. ¿No? Que te parece mentira, yo las 2 veces, creo que no 3, tío, las 3 veces que he estado en Lisboa, se te hace mentira pensar que ese es el río que ves aquí siempre cuando visitas a Aranjuez, o por cualquier otra de las zonas aquí en su curso medio alto en el que nos encontramos, y ver esa pedazo de desembocadura que de un extremo a otro hay kilómetros. O sea, hay dos puentes allí que lo cruzan, sobre todo uno de ellos que no me acuerdo su nombre. Hay uno que es el que se parece al de San Francisco, que creo que es el puente 24 de abril, o no sé, una fecha de abril que es la que celebran, la que ellos conmemoran los portugueses el Día de los Claveles, la Revolución de los Claveles. Sí. Y luego está el otro que es impresionante, o sea, es muy largo, me parece que es el puente Vasco da Gama, y ese lo pude cruzar yo la última vez que visité Vasco da Gama. Lisboa, y es que dices, joder, esto parece un mar más que la desembocadura de un río, ¿no? Y allí sí, claro, pero aquí se ha navegado. Aquí no se navega, aquí hay, creo que por aquí cerca además, un poquito más abajo hay una población cercana también aquí a Aranjuez, que hay como un barco de pasaje que le llaman que te pasa de una orilla a otra, como el que hay, por ejemplo, en Toledo. En Toledo, sí. En Toledo, que te cruza una barcaza, ¿no? Una especie de barcaza que en Toledo está unida va a través de una cuerda, cruza de uno para otro. Creo que aquí no, porque aquí es un poquito más ancho el curso, pero quizás no lo ha visto, o sea, quizás pudiera ser así también, ¿no? Pero quitando algo así, yo creo que por aquí nadie que antaño también que se pescaba mucho en el Tajo, porque tristemente aprovechamos también para hacer una denuncia a los que nos gusta la ciudad de Toledo y vamos mucho para allá. Pues es lamentable, los mismos toledanos son los que se quejan de ver lo sucias que van las aguas por allí, siempre lleno de espuma, sí. Y hay un montón de vertidos incontrolados todavía, y bueno, todavía, incluso más que en las últimas décadas seguramente, no te extraña, por mucho que digan de que eso está ahora más controlado y que por lo menos el agua de Madrid pasa por algunas depuradoras antes de desembocar, de que el Manzanares vaya al Jarama y el Jarama al Tajo, pero cuando se pescaba por aquí, que estaban las aguas limpias en el Tajo, porque yo he visto imágenes de Toledo, por ejemplo, tenían hasta su playita allí para bañarse, imágenes de los años incluso años 60, y aquí los pescadores, cuando se podía pescar y lo que te ibas a comer estaba decente, nunca han usado barcos, o sea, que yo sepa, vamos. Entonces no sé lo que sería, pero a qué se refería este internauta. Sí, el caso es que era una galera y no sabemos qué tipo de galera. Pues nada, el caso es que le costó pasar a mejor vida, Tony, con el vuelco de este artefacto, y ahí está el monumento para este hombre. Vaya desde aquí nuestro homenaje y sobre todo nuestro recordatorio a este tipo de vínculo que decimos que siempre ha existido desde tiempos antiguos entre los caminos, los espíritus, los muertos, las divinidades. Es algo. Los caminos tienen su misterio también, ¿no? Es como lo que unen los lugares, un poco podemos decir, las distintas poblaciones humanas, pero que pasan por lugares que son un poco más, por llamarlo de alguna manera, siempre fueron un poco más peligrosos para el hombre, ¿no? Porque cruzan por lugares en los que siempre se dice un dicho, ¿no? Que en todo viaje siempre hay una legua de mal camino. Ya. Entonces es un poquito, queremos también hacer un guiño a este tipo de vínculo que hay entre, que los gallegos lo conocen mejor que nadie aquí en la península, seguramente, con sus cruceros y con todas las leyendas que hay alrededor de caminos y sobre todo de cruces de caminos, ¿no? Y también un poco, pues lo que hemos dicho antes, para mí me ha sorprendido positivamente, ¿no? Decir, no somos tan destructivos como creemos igual, ¿no? Cuando esa lápida se ha respetado, ¿sabes? Sí, también es verdad que no es un lugar muy de paso,
pero durante tantos años han debido pasar muchas personas por ahí. Sin ni una guerra Tony ha podido con la lápida. Sí. Con lo cual Nos alegramos, ¿no? Que Pablo Barroso del Pozo siga teniendo 110 años más tarde. Y sus familiares, que seguramente, bueno, ya seguramente no, los mismos que sus hermanos y sus padres ya tampoco están en el mundo de los vivos y ahí sigue su recuerdo. Ahí sigue el recuerdo de este hombre, descanse en paz. Descanse en paz, eso es. Y nada, pues si quieres añadir algo más, Tony, yo creo que... Ya tenemos todo más o menos trillado. Sí, más o menos dicho y nada, y encantado de haber grabado esto aquí en el mismo Boros, ¿no? Sí, nos hemos venido al municipio para dedicar... Para hacer esta grabación, y este recuerdo a esta curiosidad, que si queréis alguna vez no solo ver la lápida, evidentemente, si tuvierais curiosidad, sino hacer este recorrido hasta el río Tajo, aunque os advertimos del peligro que puede haber por ahí con algunos cuadrúpedos sueltos por ahí. Sí, muy bien, pues hasta una próxima grabación, ¿no? Sí, hasta un próximo programa de Nuestra Voz. Hasta luego. Hasta luego. Para terminar, diremos que por galera, además de barco de guerra antiguo con velas y remos, se entiende también carro grande de 4 ruedas, generalmente cubierto con un toldo fuerte. Que esta última sería la acepción que encaja con la referencia que se hace sobre la muerte de nuestra persona homenajeada en el audio de hoy.